nosotros vamos a hablar de trabajadores, porque en general los ciudadanos lógicamente somos lo que peor lo estamos pasando tras esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Después sabíamos que venía una crisis económica, pero no hemos sabido desde el principio calibrar la importancia de esta crisis. Dicen los expertos que lo peor está por venir, será después del verano, y nos preocupan y mucho la situación en la que quedan, en este caso, los trabajadores de Córdoba. Para ello hemos invitado a la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de Córdoba. Hoy nos acompañan en plató Juan Martínez, secretario de esta organización. Muy buenos días, Juan. Buenos días. Y Manuel Sánchez, secretario provincial de esta federación. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues decíamos eso, que los trabajadores quedan en un lugar regular, además con mucha incertidumbre. No se sabe exactamente qué es lo que va a pasar y estamos hablando de muchos sectores en nuestra provincia. En general, de manera general, ¿cómo podíamos catalogar la situación que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, pues la situación actual es bastante mala y lo peor, como bien señalabas, es que no sabemos cómo va a continuar, no sabemos cuánto va a durar y mucho nos tememos que va a ser bastante peor. Son muchísimas las empresas que se han acogido a expedientes de regulación de empleo, primero por causa de fuerza mayor. Lo que es el sector servicios es un poco la cenicienta de los trabajadores, son los sectores más precarios, entonces son los que posiblemente el impacto sea más duro y los que sea más difícil de recuperar. Muchas de estas empresas nos tememos que no van a ser capaces de sobrevivir a la crisis y prevemos un otoño y un año próximo donde va a haber muchísimo desempleo, muchísima precariedad en el empleo que haya. Y lamentablemente los sufridores de eso van a ser los trabajadores, lógicamente. Bueno, estamos en una ciudad que vivimos prácticamente del turismo. El turismo ahora mismo es prácticamente inexistente. ¿Cómo vamos a levantar cabeza de esta? Porque hay muchos trabajadores que dependen directamente del turismo y bueno, el sector más importante es la hostelería, por ejemplo. Exactamente. Córdoba vive principalmente del turismo, el comercio y poco de la industria, porque lamentablemente quizás los sectores que en esta crisis están demostrando una mayor fortaleza, la mayoría de las ocasiones suele ser la industria. Este es más el caso de Córdoba porque no tenemos industria, por lo tanto los sectores que mayoritariamente predominan en esta ciudad son sectores muy sensibles a una situación de crisis en general, claro, y una crisis de la profundidad que estamos viviendo. Bueno, pues es verdad que no hemos tocado suelo. No hemos tocado solo, hay sectores muy tocados, concretamente entre ellos, pues el sector del transporte. El transporte ha desaparecido, el transporte discrecional no existe, es decir, un sector que Córdoba mueve muchísimos autocares, es una ciudad que por su situación geográfica, estratégica, dentro del ámbito de lo que es pues la propia distribución, en este caso de turismo en el entorno de Andalucía y de aquí con la meseta, pues juega un papel muy importante y de hecho hay una implantación fuerte de Córdoba en empresas que se dedican al transporte en el sector turístico principalmente. Esto es cero, es decir, lo mismo que hay en el transporte regular, por ejemplo, se están trabajando con aforos que están en torno al 20, 30, 40%, según en qué líneas y en qué comunicaciones entre ciertas ciudades dentro de nuestra propia provincia. Discrecional ha desaparecido absolutamente y el transporte regular interprovincial, estamos hablando, pues prácticamente está en mínimo. Es decir, ayer venían algunas informaciones de la comarca del Alto Guadiato, donde ha perdido la comunicación en fines de semana con la capital. Y se debe principalmente porque pues no hay una política, en este caso, de la propia administración, en el sentido de que en situaciones de crisis, como es en el caso del que estamos viviendo, cuando dejan de tener rentabilidad los servicios regulares, porque evidentemente los servicios regulares son concesiones, en este caso administrativas, pero se rigen, en este caso, la situación económica necesita, digamos, de los usuarios, que son los que pagan, en este caso, los costes del propio servicio. Si no hay viajeros, los costes se disparan, y si se disparan los costes, las empresas tienen la obligación de mantener los servicios, pero la administración mira para otro sitio. Cuando realmente, si se quiere mantener, pues en este caso,
la comunicación entre las distintas ciudades que componen la provincia. Lo normal es que hubiese una política de apoyo a estas empresas para que estas empresas, en situaciones críticas como están viviendo, pues puedan trabajar con las subvenciones necesarias, al menos para cubrir costes. Bueno, pues esto es una pieza más, como está diciendo, el transporte. Podemos, como ha estado comentando Juan, bueno, pues otras muchas piezas en este sentido, muchos sectores que están muy tocados desde el punto de vista de que bueno, pues la economía es un motor que, bueno, pues cuando empieza a funcionar, bueno, pues automáticamente va regando las distintas arterias, ¿no?, que constituyen en este caso, bueno, pues el funcionamiento de las ciudades, concretamente en este caso de Córdoba, y claro, pues ahora mismo estamos en una situación bastante preocupante y, bueno, si a esto le estamos sumando, bueno, pues también la desconfianza, porque muchas veces todas estas crisis tienen una base real y una base también, bueno, pues en este caso, bueno, la propia, que cada ciudadano lo entiende, claro, y actúa, digamos, en función, digamos, de esas mismas creencias que considera que pueden tener más o menos afección. Bueno, pues, en este momento, concretamente lo que son los brotes, pues no ayudan, digamos, a recomponer un poco la confianza en este caso en los servicios públicos y en este caso, bueno, pues en el conjunto de los servicios privados también, como en este caso nosotros defendemos básicamente en el ámbito de nuestra federación. Habíamos empezado a hablar, hemos terminado por el transporte, pero habíamos empezado a hablar por la hostelería. Me preocupa mucho porque es verdad que ya hay permiso para abrir los bares desde la fase 2 de la desescalada, la fase 1, perdón, de la desescalada, pero es que ahora resulta de que acudimos solamente los cordobeses y hay zonas de la ciudad que vivían casi en exclusiva del turismo. ¿Qué va a pasar con ese sector de la hostelería y, bueno, pues en general con todo el sector? Porque las personas que viven de ello también lo están pasando mal, ¿no? Sí, ahora mismo hay mucho miedo en salir a la calle. Nadie nos planteamos, y mucho miedo y mucha incertidumbre. En primera persona, nadie nos planteamos el decir me voy a coger unas vacaciones en la playa a finales de agosto. ¿Por qué? Pues básicamente porque no sabemos cómo va a estar agosto, si va a haber o no rebrotes, si va a haber o no más o menos limitaciones al uso de esas vacaciones. Más que miedo, quizá incertidumbre o también hay miedo. Yo creo que van de la mano la incertidumbre y el miedo. Entonces, yo creo que este año va a ser, pues eso, de muchísima cautela, donde nadie apuesta por hacer nada, estamos todos un poco a la espera. Y claro, eso crea un problema importante de las empresas, de los sectores que viven precisamente de que otros hagan algo, de que salgamos a la calle, de que lo pasemos bien, de que asistamos a un concierto o nos vayamos a un hotel a pasar una semana. Y eso, claro, es un gran problema porque al final nos limitamos, como bien señalaba, a salir a comer el domingo en el bar de la esquina. Pero claro, la gran infraestructura del turismo se mantiene, no de que la gente del barrio pues salga a tomarse una cerveza, la infraestructura del turismo se mantiene precisamente eso, de la movilidad, más allá incluso de fronteras. Claro. Y lo estamos viendo que incluso otros países están ahora mismo pasando los picos de la pandemia que nosotros pasamos hace un par de meses. Pues es un mercado que no va a venir. Y eso lleva a que todo el sector se resienta, porque se resiente el hotel que no tiene clientes, pero también el bar de la esquina donde los clientes salían a tomarse una copa, también la tiendecita que vendía pues un platito con la imagen de Córdoba, o el transporte que, como bien señalaba antes Manolo, pues hacía un viaje a las ruinas de no sé dónde a verlo. Desde el momento que no tenemos la materia prima, que sería ese turista que viene aquí a dar una vuelta y a conocer nuestra ciudad, desde el momento que no tenemos esa materia prima, todo lo demás se para, todo se paraliza. Y estamos hablando en el ámbito de lo privado. Lo público también es importante. Hay la apuesta de lo público por traer a esos turistas y por hacer una Córdoba atractiva. Hombre, nos consta que se está trabajando en eso desde las organizaciones que toca, pero es un tema bastante complicado, bastante difícil, y tiene que ser una apuesta política valiente de apostar por realmente, pues porque la gente se sienta cómoda, pierda ese miedo a esa incertidumbre y de verdad recuperemos sectores de la economía que son vitales, son muy grandes, pero como dijimos antes, son las cenicientas, son los precarios de toda esta pandemia. Ahora que he hablado de lo público, hemos hecho referencia antes de la entrevista y sí que me gustaría que tratásemos este tema de estas concesiones administrativas que realizan las entidades públicas
Hablábamos de cafeterías que hay en algunos organismos públicos, como por ejemplo hospitales, servicios de limpieza y demás. ¿Qué está pasando con ello? Porque también esos trabajadores están sufriendo la carencia de trabajo y tampoco entendemos por qué, porque un hospital, por ejemplo, sigue funcionando. A ver por qué se va a terminar el servicio de cafetería o el servicio de limpieza en un organismo público cuando sigue siendo necesario. No es que no lo entendamos, es que es bastante contraproducente que se den determinadas situaciones. Nosotros desde UGT hace años que venimos reclamando pues que lo público va más allá del servicio principal que da un hospital, por ejemplo. Un hospital tiene un servicio sanitario que aportar, pero también tiene, como bien señalaba, un servicio de cafetería que dar, un servicio de vigilancia, un servicio de limpieza, que todo eso parece que son anexos, pero que son vitales para que funcione. Y decimos un hospital, como podemos decir, pues la delegación de empleo. Cualquier edificio, cualquier organismo lleva anexos una serie de servicios que hay que mantener y que desde nuestro entender, insisto, no es nuevo. Ahora quizás la pandemia ha puesto en evidencia aún más del problema que ya existía, pero desde UGT llevamos años planteando que la apuesta de la Administración, la Junta no puede apostar siempre por la mejor oferta económica. Hay que valorar otra serie de cosas y nos parece indecente que se asignen concesiones a empresas que ya en otro organismo público de la misma calle pues tiene gente con nóminas que no ha pagado, tiene problemas laborales y tenemos puesta un conflicto colectivo pues precisamente por incumplimiento pues, de los derechos de los trabajadores recogidos en el convenio. Y sin embargo esta empresa accede al concurso público, participa en él, lo oferta más barato que nadie y se queda con la concesión. ¿Dónde nos lleva eso? Pues efectivamente que ahora se están planteando pues cierres de cafeterías, de hospitales. Nos parece increíble con el tema de que se cerró toda la hostelería en marzo, pues alguno aprovechó para cerrar y no volver a abrir. Y eso que en la privada es un problema económico, en la pública es un problema social. O sea, tú no puedes ir a un hospital en Pozo Blanco y no tener dónde comer, o que el sanitario que trabaja allí pues se tenga que ir a desayunar a la calle. Todos vemos en las redes, en el YouTube, lo que a un sanitario le cuesta vestirse y desvestirse para ponerse todos los elementos de protección, y sin embargo le estamos diciendo que si quiere tomar un café en su tiempo de bocadillo, que se tiene que ir a un bar de la esquina a hacerlo porque la cafetería está cerrada. Nos parece intolerable. Eso es algo que ahí sí estamos trabajando en el ámbito político, porque esto ya son decisiones políticas, de que en las ponderaciones que se hacen se vaya más allá de la oferta económica y se vaya a empresas que den pues un servicio de calidad para usuarios, para trabajadores, que al fin y al cabo pues es bien para toda la sociedad. Bueno, también ha reivindicado, y hoy además está de actualidad por esa concesión administrativa de la que está pendiente el Ayuntamiento. Hasta 9 empresas concurren para gestionar la zona azul de Córdoba y bueno, también han hecho sus reivindicaciones al respecto, sobre todo de los trabajadores que realizan pues su jornada a horas intempestivas, y con estos calores que tenemos, que pasamos del aviso naranja al aviso amarillo sin prácticamente descanso, pues ellos están en la calle pasando calor y pues cumpliendo con su jornada laboral, pero han querido dar un toque de atención ahí, ¿verdad? Sí, ahí nosotros llevamos tiempo poniendo de manifiesto, en este caso al Ayuntamiento, que es el que gestiona el servicio a través de otras empresas contratistas, el que los pliegos de condiciones de los concursos pues saliese un horario adecuado a las inclemencias climáticas que tenemos en Córdoba, que sencillamente es que los meses de julio y agosto, bueno, pues en cualquier sitio es un infierno, como bien sabemos todos, pero el centro de la ciudad a las 5 de la tarde, bueno, digamos, ese asfalto, es prohibitivo. Estos aires acondicionados echando más calor todavía fuera, esos edificios bien juntitos, pues ni la sombra. Efectivamente, es prohibitivo. De hecho, bueno, pues cualquiera que se asoma a la ciudad a esa hora, bueno, pues sale huyendo, porque efectivamente, bueno, ahí se unen dos cuestiones. Una, digamos, de tipo, en este caso, de la salud de los trabajadores, como es, bueno, pues unas condiciones climatológicas inaceptables. Y en segundo lugar, la cuestión que nosotros hemos puesto de manifiesto, que es que, bueno, pues a esa hora en la ciudad no se mueve nadie, no se mueven ni los pájaros. Pues sencillamente poco sentido tiene que los trabajadores estén dando rondas y haciendo un trabajo baldío desde el punto de vista
que, bueno, pues sí, es que no hay recaudación, es que no hay ciudadanos que vayan a comprar a las 5 o las 6 de la tarde en Córdoba. En Córdoba, bueno, pues la cultura y las costumbres, digamos, incluso, bueno, de las prácticas comerciales, bueno, pues se sale a las 10 de la noche, a las 9, en pleno mes de julio. Sí, es justo cuando en la zona centro no encuentras ni un aparcamiento en verano, a partir de las 8:30, 9 de la noche. Claro, además a partir de, concretamente, de las 5 o las 6 de la tarde, bueno, pues cualquiera que sale a la ciudad porque tenga que ir por una cuestión, digamos, perentoria, pues automáticamente veré que las zonas azules están desiertas, es decir, que no hay usuarios porque claro, la ciudad no tiene vida económica en esa franja horaria. Ahora está en proceso de resolución de recursos, ya nos consta que los nuevos pliegos de condiciones sí recogen, digamos, esos horarios. Y bueno, lo que sí hemos pedido en este caso al Ayuntamiento como cuestión excepcional, que hasta que no se resuelva el concurso, los concursos, bueno, pues a veces bueno, pues están sujetos a impugnaciones, en fin, un concurso, bueno, pues igual se resuelve en teoría en tal fecha como hoy, pero hasta que no se resuelven toda la cola que trae, digamos, pues de cuestiones técnicas, etcétera, pues igual pasan 2, 3 o 4 meses y que los trabajadores no sufran, en este caso, la inclemencia climatológica, en este caso, pues por una cuestión administrativa. Hemos pedido, en este caso, bueno, pues que generosidad por parte del Ayuntamiento y por parte de la propia empresa, que también tiene su cuota de responsabilidad en esta empresa, la actual empresa concesionaria, para que flexibilicen estos horarios. Es decir, incluso, bueno, pues si no eliminarlos, bueno, pues en una situación donde posiblemente se pueda prestar el servicio, en vez de con 5 personas, con 1 o con 2, bueno, pues que se haga el esfuerzo máximo de que los trabajadores expuestos a esta inclemencia sean el mínimo número posible. O sea, y bueno, ya para terminar, sí que me gustaría que hiciéramos un vaticinio. Sabemos que la situación no es del todo buena, que vamos a tener un otoño complicado, un 2021 que esperemos que sea de remonte, pero ¿cuál es el vaticinio respecto a la situación laboral de los trabajadores cordobeses que pueda hacernos UGT? Vale, pues yo soy optimista, en el sentido siguiente, bueno, nos va a costar salir, posiblemente igual nos habíamos marcado una fecha, posiblemente se hablaba, bueno, pues septiembre como escenario límite donde, bueno, pues la normalidad, si no iba a ser la que conocemos, bueno, iba a ser muy parecida. Nosotros creemos que la situación va a ser más lenta, pero es importante, creo que desde el punto de vista, en este caso de seguridad, el punto de vista más, bueno, pues político en relación a las medidas que están tomando, van por buen camino, harán efecto en un medio y largo plazo, posiblemente ese medio y largo plazo quizá un poquito superior al que en un principio podíamos prever, pero sin duda vamos a salir, entiendo, bueno, pues bien. Sí, nos quedamos con esa visión optimista. No cabe otra, tendremos que salir de esto, evidentemente va a costar mucho esfuerzo por parte de trabajadores, por parte de empresas también, las empresas son grandes sufridoras también de esta situación. Pero bueno, no queda otra, igual las expectativas que teníamos de subidas de salarios y de todo aquello para final de este año, pues tendrán que ser para mediados del año que viene, pero lo que está claro es que saldremos de la situación sin ninguna duda. Pues está claro que sí, y trabajaremos y lucharemos por ello. Juan Martínez, secretario de Organización de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de Córdoba, y Manuel Sánchez, secretario provincial de esta federación, gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y bueno, pues a seguir peleando por la situación de los trabajadores, que no es buena y hay que arrimar el hombro entre todos. En ello seguimos. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues nosotros...